Y es momento de entrevista en BTV Noticias y ya contactamos con el médico especialista en toxicología clínica e integrante del Comité de Expertos en Farmacodependencia de la Organización Mundial de la Salud desde el año 2019, el doctor Antonio Pascale. Doctor, bienvenido a BTV Noticias, gracias por estos minutos. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Por favor. En el inicio le consultamos por qué la Junta Nacional de Drogas emite una advertencia durante estos días, junto cuando se conjuga verano, fiestas electrónicas, sobre el consumo precisamente de drogas sintéticas. ¿Es en esta época del año que se consume más? Bueno, en general las drogas de síntesis, característicamente las que uno denomina como éxtasis, ya sea en forma de pastillas o cristales, tabletas o polvo, tienen su mayor consumo en la época estival. Y quizás la alerta que genera la Junta Nacional de Drogas, el Observatorio Uruguayo de Drogas, tiene que ver justamente con algunos componentes que se han encontrado en esas presentaciones, también en sellos, que son motivos justamente de preocupación por su combinación y la toxicidad que genera. Doctor, a propósito, para posicionarnos un poco mejor, ¿cómo se ubica Uruguay respecto a otros países de la región? En base a su experiencia debe estar al tanto de esto, respecto al consumo en adolescentes y jóvenes, también en adultos, respecto a otros países. En general, el consumo podemos discriminarlo en función también de un perfil epidemiológico, porque si uno toma el consumo de drogas de síntesis, primero que existe un claro subregistro. Si tomamos todas las drogas sintéticas, probablemente, o llamadas nuevas sustancias psicoactivas, probablemente haya un subregistro, pero también en términos porcentuales, la prevalencia debido a un consumo experimental de este tipo de sustancias ronda entre 1 o 2% a nivel nacional. Quizás por eso digo que varía de acuerdo al perfil epidemiológico, por ejemplo, en determinadas zonas, en la costa, en lo que es la parte este de Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha, particularmente también en alguna época del año, como ocurre ahora en verano. Existe como determinado perfil, muchas veces asociado a fiestas de música electrónica, no necesariamente asociado a las fiestas, pero sí es un contexto muy frecuente, donde se da ese tipo de consumo y por eso su mayor frecuencia en ese contexto. En general, la edad de inicio de consumo de estas sustancias es más tardía que otras drogas, ya sea obviamente alcohol, marihuana, cocaína, pero lo que vemos en la práctica clínica, que va a tener que ser confirmado también mediante otros estudios epidemiológicos del observatorio, justamente es una edad de inicio más precoz, un consumo experimental más precoz, sabiendo que incluso ya un consumo experimental puede ser de riesgo por el riesgo de intoxicación aguda que implica el consumir estas sustancias. Doctor, ¿cuál es el riesgo para aquel consumidor de este tipo de sustancias, de que la misma sea mezclada con otras, de la cual se dude su procedencia? Bueno, en sí hace 30 años, y también quizás 20, 30 años, el llamado éxtasis consumido en pastillas, que en sí son tabletas, pero se le dicen pastillas, o cristales, que es un polvo, era mucho más frecuente obviamente en tabletas, tenía característicamente un estimulante de tipo anfetamínico que tenía determinado perfil de efectos buscados, que se denomina la metildioximetanfetamina, o MDMA. Eso ha cambiado con el correr de los años. El perfil de la composición tanto de las pastillas como de los cristales que simulaban una mayor pureza o significaban una mayor pureza, han cambiado y se han mezclado con otros estimulantes de tipo anfetamínicos que no tienen el mismo efecto buscado por el consumidor o el usuario de éxtasis, un efecto entactógeno, de introspección, de introducirse con la música. Bueno, es distinto, muchos generan efectos euforizantes o más estimulantes, u otras son anfetaminas más alucinógenas, entonces esa persona tiende a consumir más.
y al consumir más aumenta el riesgo de sobredosis. Por otra parte también la propia asociación genera efectos sinérgicos entre las anfetaminas y ya cuando logra el efecto buscado ya puede estar en un rango de intoxicación aguda. Las intoxicaciones agudas con este tipo de sustancias son particularmente de potencial gravedad. Y derivan en hospitalización, disculpe, doctor. Sí. Muchas veces son cuadros, cuando son graves, que pueden ser cataclísmicos, o sea, que pueden evolucionar en el correr de horas por una gran estimulación de un neurotransmisor que se llama serotonina y que puede determinar complicaciones que pueden llevar a la muerte. Por eso es tan importante el conocer eso. La asociación también con drogas antagónicas, como dice la alerta de la Junta Nacional de Drogas, tiene que ver también con compensar algunos efectos diferentes al efecto buscado con otras drogas que también tienen acción sobre la serotonina o son drogas disociativas, como la ketamina, que justamente también potencian, más allá de que combinan efectos o antagonizan efectos, la mezcla en el preparado genera obviamente una mayor toxicidad. Doctor, ¿y cuáles son las medidas que se aplican por parte del Estado y por las ONG que trabajan en la materia para atender esta problemática que vive el país, porque no estamos ajenos a lo que sucede a nivel mundial? Bueno, en primer lugar, creo que el Estado ya, la Junta Nacional de Drogas, con lo que establece, con lo que hace, o sea, el Poder Ejecutivo a través de los Observatorios de Drogas, de emitir estas alertas, es brindar información, algo que nosotros manejamos y tratamos, obviamente, con los pacientes o con los usuarios de este tipo de sustancias, que pueden tener una menor percepción del riesgo que implica el consumo de estas sustancias. Por otra parte, también, más allá del abordaje clínico o de las campañas, hay también algunas acciones puntuales. En el año 2018, en Uruguay, se encontró un adulterante muy peligroso en un sello vendido como LSD, que fue fentanilo, y eso determinó que el antídoto para el fentanilo estuviera disponible en todo centro asistencial del país. No es que no lo estuviera, pero en este caso la naloxona, por ejemplo, el antídoto estuvo disponible hasta en policlínicas de primer nivel, previo a grandes fiestas de música electrónica. Obviamente que la pandemia ha determinado cambios en los aforos de fiestas. Hoy las fiestas son más pequeñas, ya había normativas al respecto. La Junta Nacional de Drogas, en conjunto con las intendencias, también habían limitado recuerdo a los aforos, obviamente la necesidad de determinados puestos de hidratación, el hecho de contar con una ambulancia en el lugar de la fiesta. Es decir, se había avanzado mucho en relación a poder minimizar los riesgos y la repercusión y los daños en relación a este tipo de sustancias. Que obviamente la medida principal sería no consumirla, ¿no? Pero claro, frente al consumo, poder explicarle al usuario cuáles son aquellas prácticas que son de menor riesgo. Ya para finalizar. Que en este caso es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque, como yo digo, parece una ruleta rusa en la cual no sabemos realmente qué se está consumiendo. Ya para finalizar, como le decía, doctor, y brevemente, ¿se hacen difíciles las políticas de prevención del daño aquí en nuestro país? No, son estrategias complementarias a programas abstinenciales, tienen obviamente su trayectoria y su aval científico también. Específicamente en el tema de este tipo de sustancias hay medidas y prácticas de gestión de riesgo y reducción de daños que se implementan, algunas con proyectos pilotos, como es el análisis, por ejemplo, de sustancias en esos lugares. Eso en algunos proyectos pilotos en algunas fiestas se hizo, pero eso obviamente implica un marco legal y un acuerdo donde deben participar el Poder Ejecutivo, el Ministerio del Interior, ¿no? Porque obviamente estamos hablando de drogas ilícitas, ¿no? Lo que obviamente muchas veces complejiza ese tipo de detección, donde también existen limitantes porque hay sustancias obviamente que no se detectan con los test que pueden utilizarse en esas fiestas, ¿no? Pero obviamente que en aquellas personas que deciden consumirla,
también debemos intervenir para poder disminuir el impacto de enfermedad y de mortalidad que tienen estas sustancias. Obviamente que nuestro asesoramiento va a ser que no la consuman. Bien. Doctor Antonio Pascale, muchas gracias por estos minutos brindados a BTV Noticias. Por favor, a las órdenes. Que pase muy bien.